amigas, y es que a la altura de este congreso y en los tiempos en los que estamos, el tema de la salud nos tiene a todos, ¿verdad? Estamos todos más sanos que nunca, preocupados de lo que comemos, de cómo nos limpiamos, de todo. O sea, la salud está hoy a la orden del día. Pero ¿quién es el portavoz de esa salud? Pues en este caso, de salud integral, nos va a hablar ni más ni menos que el doctor José Regino Peña Álvarez, nacido en Caracas, Venezuela, y amante de su tierra, médico cirujano por la Universidad de Carabobo, posgrado de Medicina Interna en la Ciudad Universitaria Enrique Tejera de Valencia, Venezuela, posgrado en Cardiología en la Ciudad Universitaria Enrique Tejera, Valencia, Venezuela, posgrado de Ontología Médica en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, y en la Divisione di Oncología Instituto Nazionale dei Tumori, Milano, Italia. Posgrado en Hematología Oncología en el Medical College Cornell University de Nueva York, con quien actualmente colabora. Certificado de Estudios Avanzados DEA en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, de donde tiene un doctorado en psiquiatría de esta misma universidad. Exdirector de la Escuela de Medicina de la Universidad de Carabobo, Venezuela, exdecano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la misma universidad, profesor titular del Departamento de Medicina de esta universidad, científico invitado por la Universidad de Cornell, científico invitado por la Universidad Autónoma de Madrid, miembro de la Sociedad Americana de Medicina Psicosomática, APS, y del Colegio Americano de Cardiología, ACC. Demasiados términos médicos para alguien como Ana. Disculpadme las pequeñas trabas. Pero bueno, como veis, alguien muy calificado y más que calificado para hablarnos de salud integral. Y todavía se me había ido. Director de la unidad de enfermedades psicosomáticas e intervención de crisis, Ligia Álvarez Peña, que es una asociación sin ánimo de lucro, dedicada a las clases desposeídas, que tiene su ubicación en Valencia, Venezuela, y autor de 4 libros y más de 40 trabajos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales y presentados en congresos nacionales e internacionales. Director de 4 tesis doctorales en prestigiosas universidades, tanto nacionales, se refiere en este caso a Venezuela, como extranjeras, como aquí españolas, norteamericanas, etc. También sé que en la actualidad colabora en algunos congresos con universidades mexicanas. Bueno, doctor José Regino, comenzamos. Muchas gracias a todos vosotros y al doctor. Buenas tardes, yo soy el doctor José Regino Peña, profesor titular de la Universidad de Carabobo. Agradezco en primer término la invitación de la filántropo y directora de este foro, moderadora Ana García Treyes, por la oportunidad que se me da de poderme dirigir a tan importante audiencia. Quisiera en esta oportunidad presentarles un modelo de medicina integral, modelo médico integral de Ken Wilber. Ken Wilber, como van a ver en la pantalla a la izquierda, en el esquema. Ken Wilber es si se quiere, se puede describir como un filósofo, un psicólogo transpersonal del este de los Estados Unidos, que tuvimos el honor de trabajar con él en el 2008 en un esquema de un modelo y esquema médico de 4 cuadrantes. Fue publicado en uno de sus libros, Una teoría de todo. El modelo de Ken Wilber implica
4 cuadrantes para resolver los problemas de salud de cualquier enfermedad. En este caso lo vamos a desarrollar como primicia en este foro para la actual pandemia del SARS-2 COVID-19, que como sabemos todos es única en el mundo, en este momento, es global, es algo que nos sorprendió. Entonces, este modelo significa o ha significado bastante en el mundo porque implica resolver los problemas desde varios ángulos, 4 ángulos principales que se enfocan. Primero tenemos, como podemos ver, hay 4 cuadrantes. El cuadrante número 1, que ven a la derecha, que es objetivo, el cuadrante número 2, que es subjetivo, el cuadrante número 3, que es subjetivo también, y el cuadrante número 4, que es objetivo. Entonces vamos a comenzar con el cuadrante objetivo, cuadrante número 1. El cuadrante número 1 es la enfermedad somática. Es lo que se enseña en las escuelas de medicina del mundo occidental. Sabemos que primero el agente transmisor ya es por todos conocido, ha sido aislado, es el coronavirus, un mutante de un coronavirus de origen de un animal, de murciélago, y que apareció en China, Wuhan, digamos, en diciembre de 2019, como todos sabemos. Primero, bueno, aquí se tocarían algunas pinceladas, pues la transmisión que ya todos sabemos por vía aérea, de persona a persona, las gotas de saliva, los aerosoles. Tenemos los grupos vulnerables, que son la edad, los ancianos, y también las madres embarazadas con los pequeños. Hasta ahora, pues las madres embarazadas han demostrado pues que tienen un aumento de la mortalidad por estos grupos. Pues los grupos sanguíneos también se ha visto que, por ejemplo, en algunos trabajos iniciales, que pareciera que los grupos O 0 tienen mayor protección que los grupos A, siendo los grupos AB intermedios. También conocemos la inmunidad GER. La inmunidad GER es aquella inmunidad de rebaño, que es que la primera ola, cuando la persona se infecta y fabrica anticuerpos desde el punto de vista natural, porque como sabemos este virus no se conocía en humanos, luego la inmunidad natural no existía. Pero estas personas que han sido infectadas, al estar en contacto de alguna manera con el virus, ellas van a crear anticuerpos. Y eso se va a llamar inmunidad de rebaño. Esto explicaría por qué en la segunda ola no debería ser tan agresiva como la primera ola, porque hay sectores que ya crearon inmunidad. De hecho, en algunos sectores de Manhattan, donde tuve la oportunidad de vivir la pandemia, la primera ola, durante 2 meses, los meses de primavera, esas zonas que fueron afectadas en la primera ola de una manera más contundente, como son en Manhattan los barrios latinos y negros, hacia el Bronx, el municipio del Bronx, las zonas altas de Manhattan, los barrios latinos, los barrios negros. Esas zonas en una segunda ola ya tenían mucho más anticuerpos que las zonas, digamos, más privilegiadas de Manhattan, donde estaban los caucásicos, aquellas zonas de mayores recursos, y otras culturas pues quizás más egregias, no tanto la cultura gregaria como son los latinos y los negros. Entonces, claro, esas zonas no desarrollaron anticuerpos, y entonces la incidencia de positividad a los estudios del virus está ahora siendo más importante en la segunda ola, en aquellas zonas que en la primera ola no fueron inmunizadas por esta inmunidad de rebaño. Este es un punto importante.
Ya sabemos, por supuesto, que las vacunas están en el panorama de un futuro próximo, una vez que sean aprobadas por los organismos pertinentes y se demuestre su seguridad. Bueno, los diagnósticos sabemos que se hace principalmente por los test diagnósticos, que es la clínica, primariamente, la fiebre, los trastornos digestivos, la tos pertinente, el toque respiratorio importante y algunos problemas de déficit de nervios periféricos, como son problemas del olfato y del gusto. Como tratamiento sintomático, bueno, vemos que como cualquier virus, hay un 80% de las personas que no pasan a la fase 2, hay una fase 1 y una fase 2. La fase 1 los primeros 5-7 días y es, digamos, parecida a un virus de la influenza, catarro. Y hay un 20% que pasan a una segunda fase, que sería la fase ya de donde hay unos anticuerpos en el virus que producen coagulación, hipercoagulación, microtrombo. Entonces, en este caso, pues, hay que implementar otro tipo de medidas porque van a producir estados de hipoxia, disminución de la concentración de oxígeno a nivel pulmonar, pueden haber problemas de trombosis, complicaciones a nivel cerebral y lo que se llama pues la coagulación intravascular diseminada, que es el cuadro más grave con sepsis. Eso solamente se va a ver, como ya sabemos, en una incidencia cuya mortalidad no está muy distante del virus de la influenza. El problema no es en sí la mortalidad inherente al virus, sino es la diseminación, la pandemia global que ha alcanzado este virus, y por eso es que estos números de 50 millones de infectados en el mundo, 1 millón de fallecidos, pues son alarmantes. En cuanto a la prevención, voy a darles unos datos prácticos. Por ejemplo, una de las cosas más importantes es tomar la temperatura diaria. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el virus produce es fiebre en un 80-90% de los casos. Entonces, es difícil que una persona tenga el virus y no tenga fiebre. Por otra parte, hay estudios que dicen que es difícil que el virus se transmita, lógicamente de humano a humano, si no hay fiebre. ¿Por qué? Porque la carga viral es muy baja. Entonces lo primero que voy a tomar aquí es algunas cosas. Por ejemplo, lo han usado en las empresas a nivel global. Es un simple termómetro electrónico que simplemente mide la temperatura, puede ser en la frente, en el codo, en el brazo. Y esto es muy útil porque inmediatamente, sin tocar a la persona, se puede saber la temperatura inicial y puedes mandarlo a su casa si tiene algún grado de fiebre, a ser investigado. Bueno, como todos sabemos, las medidas de jabón, lavarse las manos, eso lo sabe todo el mundo, las soluciones alcoholadas. Se ha usado en varias partes del mundo, con las personas que tienen un resfriado, una tos pertinente y que tienen síntomas, el saturómetro, que es simplemente un aparatico que usted pone en el dedo y ve la saturación de oxígeno. Entonces se decía en la época de la primera onda en Nueva York, de la primera ola, que si las personas tenían una saturación menor del 90%, lo normal es entre 90 y 95%, pero si empezaba a bajar a 89, 88, 87, y había mucha dificultad respiratoria, pues se trasladara a un centro asistencial. Es un aparatico que se puede comprar por las redes, no tiene mucho valor y es muy útil. Otra cosa es que es un simple estoy engordando, porque es que también las cosas son así. Los confinamientos producen apetito porque la persona está trancada en su casa y se hace muy sedentaria, cuestión que hay que evitar. Entonces un simple centímetro para medir la circunferencia abdominal, bueno, estoy engordando, y eso, como sabíamos, es un factor de comorbilidad o vulnerabilidad. El sedentarismo, estar en su casa, si bien
es difícil a veces salir por lo del confinamiento, pero tratar de mantenerse activo. Tenemos también que, bueno, en cuanto al tratamiento, sabemos que hasta ahora las medidas generales pues ya las conocemos, y si se pasa a una fase 2, que es el tratamiento institucional en las instituciones, pues se usan antibióticos macrólidos, las heparinas de bajo peso molecular, los agentes antivirales, sueros monoclonales que se han utilizado también, ya están patentados para que puede ser de pacientes que ya han sufrido la enfermedad, que tienen o que ya estén patentados y por laboratorios importantes y que pueden tener un cierto efecto. Todos estos métodos se usan en la segunda fase y probablemente su efectividad está en un 50-60% de efectividad para el tratamiento. Sin olvidar siempre, tanto en la fase 1 como prevención, como en la fase 2, la vitamina C y otras vitaminas que son importantes, porque la vitamina C es una de las vitaminas más antivirales que hay, dosis de 1 a 2 gramos al día. También hay que nombrar los medicamentos controversiales que los han usado en algunas partes del mundo, como tenemos la cloroquina, un antiparasitario que hay que tener cuidado y debe ser evaluado por un médico internista o cardiólogo porque produce efectos secundarios a nivel cardíaco. La ivermectina, que es un medicamento para los parásitos del pelo, para los insectos, estos que parasitan el pelo de los niños. Su uso es también controversial, aunque algunos países pues lo dan como que ayuda, y bueno, sus consecuencias son, efectos secundarios son menores. También hay que pensar, y sobre todo el médico y el paciente, las comorbilidades. Las comorbilidades son todas aquellas que el paciente trae como enfermedades crónicas. Por ejemplo, los pacientes que tienen cardiopatías crónicas, hay que seguir sus medicamentos, sus antiagregantes plaquetarios, sus medicamentos para la insuficiencia cardíaca si la tienen. Si son coronarios, tomar sus medicamentos, sus beta bloqueantes. Si son hipertensos, sus antihipertensivos deben seguirlo. Si son ACV, seguir su accidente cerebrovascular, pues son personas que han tenido alguna trombosis cerebral, a tomar sus medicamentos porque estos pueden tener una incidencia mayor y una morbilidad, digamos, mayor que los pacientes sanos. Los pacientes con diabetes mellitus sabemos que tienen que vigilar sus niveles de azúcar, porque ya de por sí el diabético tiene un problema de la circulación, de la microcirculación y de la circulación. Entonces deben a mayor razón pues tener cuidado con su estado metabólico, mantener controlado su azúcar. Y también la obesidad, bueno, los obesos, lógicamente, como ya dije, tratar de mantener su peso en los niveles más adecuados y no tener una obesidad patológica. Todo esto es lo que se enseña en las escuelas médicas. Ese es el médico y el sanitario, y la enfermera que cuida eso. Volviendo al esquema de Wilber, ese es la enfermedad. Pero eso no basta, porque es que una pandemia es demasiado complicada para ser solucionada solamente por el médico. Aquí tenemos que involucrar a varios cuadrantes, como propuso Wilber, y nosotros lo adaptamos a este sistema médico en sí, digamos sanitario, digamos de la salud. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud incluye el término welfare, estar bien, y felicidad como parte de la salud. Entonces, el segundo cuadrante, que lo vemos aquí a la izquierda, el segundo cuadrante es subjetivo y es muy importante, tan importante a veces como el primero, porque es la actitud interna de la persona ante la enfermedad. En una pandemia, la actitud interna es muy importante, más que una enfermedad común, una enfermedad que sea endémica, o una enfermedad que sea aislada, de casos aislados. Aquí tenemos los trastornos de estrés, la ansiedad, el pánico, la depresión. Y tenemos también las personas que son resilientes,
ante todo esto? Un estado de estrés, como podemos constatamos, y ansiedad y depresión, como constatamos en un pequeño grupo, una corte de pacientes de unos 30 pacientes en la ciudad de Caracas, Venezuela, una casuística que tuvimos la oportunidad de medir el estrés cardiovascular, digamos, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un signo muy importante, universal del estrés, porque es el nervio simpático, la adrenalina, y ahí veíamos que estas personas que estaban, sobre todo las personas de la tercera edad, después de 60 a 65 años, que estaban confinadas, encerradas en sus casas, siendo negativas a las pruebas diagnósticas del virus, siendo asintomáticas o no habiendo tenido síntomas relacionados con la enfermedad. Solamente el hecho de estar encerrados en sus casas duplicaba el estrés y la ansiedad, y el índice de estrés y la variabilidad de la frecuencia cardíaca al doble. ¿Qué significa esto? Bueno, que tenían más probabilidad de sufrir un infarto del miocardio, una arritmia, una insuficiencia cardíaca o otra enfermedad metabólica, una descompensación de una diabetes, una aparición de una diabetes, una enfermedad inmunológica. ¿Por qué? Porque ya eso está demostrado desde hace muchos años en medicina, del siglo pasado, que el estrés, la ansiedad y la depresión está muy ligada a las enfermedades somáticas. O sea que aquí tenemos el estado interno. Los trastornos de personalidad y la personalidad en sí no es lo mismo una enfermedad, un virus de este tipo, una persona introvertida, una persona que no se comunica, que una persona extrovertida que comunica sus síntomas. Tengo que mencionar también la adherencia a los tratamientos. Muchas personas no se adhieren a sus tratamientos de la enfermedad de base o comorbilidad, ni siquiera a las recomendaciones que se hacen para la pandemia. Esto se llama, y los medicamentos que se usan, niegan, el virus no existe. Y esto se ha llamado el negacionismo. Debo expresar aquí que el negacionismo es un mecanismo, la negación es un mecanismo psicológico bueno, que se usa cuando una persona, así como el mecanismo de las uvas verdes, están muy altas y no las cojo, para evitar la frustración, niega la enfermedad. Y eso desde el punto de vista emocional los protege emocionalmente. Pero ¿qué pasa entonces si yo niego la enfermedad y yo niego el tratamiento y yo niego todo? Lógicamente que me voy a exponer a mayor riesgo de contagio. Entonces ese negacionismo también es importante. La negación de las enfermedades. Las enfermedades existen de Hipócrates para acá. Entonces negarlas y negar los virus, negar a Pasteur, negar a todo lo que ha ocurrido en el mundo de la medicina desde hace 200 años, pues me parece que es más que todo un mecanismo de defensa. Y no es una crítica, porque esto es un mecanismo que se está usando en algunos países y tiene consecuencias. Los teóricos de este cuadrante, segundo cuadrante, el yo, ¿qué significa la enfermedad para mí? Entre ellos tenemos lo más importante, del consciente al inconsciente, Freud, Jung, Piaget, Binswanger, Buda, y bueno, tengo que nombrarlos los españoles también, pues el profesor Soria, el profesor José María Poveda ha trabajado mucho en este sentido. También, terminado este cuadrante, es el que es el cuadrante subjetivo, segundo cuadrante del yo, tenemos el tercer cuadrante, subjetivo también. El tercer cuadrante subjetivo es el nosotros, y nosotras, por supuesto. ¿Cómo afecta la enfermedad a nosotros? Eso es muy importante tanto para el contagio, como para la incidencia de la enfermedad, como para los síntomas, como para el pronóstico de la enfermedad. El grupo familiar, todos sabemos, ya mencionamos que los hispanos pues somos muy comunicativos, somos gregarios, como los elefantes, vamos todos juntos, por lo menos en Latinoamérica, y eso lo viví yo en los barrios de Nueva York, en las plazas. Bueno, las familias latinas y negras hacen sus parrillas y va la abuela, el nieto, todo el mundo, los hermanos, los hijos, y todos tienen que reunirse una vez a la semana en una gran parrilla en un parque, y eso, así haya confinamiento,
eso es una parte de la cultura, y viven muchos en un solo apartamentico, también por las condiciones socioeconómicas. Esto va a favorecer que en algunas zonas del globo, pues quizás la pandemia sea global, sea más importante, impacte más. También tenemos la cultura, pues ya la mencioné. Las redes sociales son muy importantes porque las redes sociales pues son fuente de información y son fuente de mantener a la persona informada al día de todas las medidas. Eso es muy importante y cumple una función incalculable, pero también tiene un efecto negativo porque a veces las redes sociales, como no están filtradas digamos, por personas que ejercen el periodismo científico o por instituciones, a veces se escapan, entonces pueden producir daño porque se producen noticias que producen pánico, depresión, ansiedad, y la persona vive permanentemente en una red, en un celular, absorbiendo todas las noticias, y esto a veces tiene un efecto negativo porque es el nosotros, son las redes sociales, pero también pudieran tener un efecto negativo. En cuanto a la religión, es muy importante. Por ejemplo, hay trabajos en Estados Unidos donde los mexicanos que son muy católicos y van al templo una vez a la semana, pues van a sufrir menos que los que no van al templo una vez a la semana. O sea, la espiritualidad, las creencias, cualquiera sea su Dios, ayudan tanto en la prevención como en la inmunidad, como en resolver el problema una vez que la persona está infectada. Muchas veces tenemos pacientes que pasan su primera etapa bien, pasan su segunda etapa bien, institucional, hasta oxígeno suplementario han recibido, y a nivel del día 28 se siente la noticia o se oye la noticia: fulano de tal tuvo un pronóstico malo. ¿Qué pasó? Era un depresivo. Entonces, eso es importante, pues, que reinsistamos y saber que todos los cuadrantes se interconectan. Yo no puedo hacer un primer cuadrante que es el objetivo y el médico, la medicina somática, si no tengo un segundo cuadrante que es el significado de la enfermedad, también si no lo considero, debo considerarlo. Y el tercer cuadrante, que es la cultura, debe ser incluida. Aquí en el tercer cuadrante, que es el nosotros, entran las ONG, que son de gran ayuda. Ahí, por ejemplo, la ONG es la que tiene el canal ACE, por ejemplo. Este canal me voy a mover así, que son foros que llegan a la población con personas muy calificadas, y vemos que incluye espiritualidad, ciencia, cultura y arte. Esto es como una especie de esquema de Wilber, lo que hace este canal de información. Por eso felicitaciones a la filántropo Ana García por este importante aporte que está haciendo. En este cuadrante, tercer cuadrante, que es el nosotros, tenemos los teóricos: Heidegger, Husserl, Unamuno. Recuérdense que Unamuno particularmente decía que en la cultura hispánica los padres viven para los hijos y los hijos viven para sus hijos. Somos una cadena. Quizás en otras culturas caucásicas no sucede tanto esto, y ya los padres pues van a cierta edad a los ancianatos, y por los problemas económicos de la familia, por la cultura, el niño se va a los 16 años de su casa. Bueno, esto es una cuestión de que ya está influenciando también, se está generalizando, y las culturas no son tan definidas. Pero esto también influye en la enfermedad, porque la preocupación de un abuelo por el nieto es a veces factor de riesgo, pero es nuestra cultura. ¿Qué vamos a hacer? También tenemos que mencionar aquí el estar en el mundo de Heidegger. Cada quien está en el mundo de una manera, filósofo alemán, y eso es muy importante. Cómo se afronta la enfermedad, cómo se siente la persona en su mundo donde está. Hace falta, sobre todo la tercera edad, que está en este trance, y que ya tenemos
esta organización hace ocupándose de los ancianos con un proyecto muy bonito. Después tenemos el cuarto cuadrante, que es el cuadrante objetivo, pero objetivo de todos y todas. Aquí entra, este cuarto cuadrante, entra lo que se llama el tipo de gobierno. Eso influye en la enfermedad, claro. Por ejemplo, una democracia, un totalitarismo. La democracia hay derechos humanos, las personas se rebelan, hacen manifestaciones, hay problemas, pero tiene sus partes positivas. O sea, se respetan las minorías, hay más acceso a los servicios de salud. Los totalitarismos, por ejemplo, a veces son capaces de aislar más a la persona. Por ejemplo, como se dice, esos gobiernos de corte totalitario, como es en China. Por ejemplo, el caso de Tailandia, donde Tailandia es un país que depende de China. Cierran las fronteras y no pasó nadie después no entra nadie ni sale nadie después que hubo en los casos iniciales. Claro, esta medida se puede hacer más fácil en un régimen totalitario, como los hay en Latinoamérica, por ejemplo. Y vemos algunos países que pareciera que la pandemia se ha extendido menos porque la entrada y la salida puede ser controlada de una manera total. Tenemos las monarquías. También tenemos que incluir las doctrinas económicas, por ejemplo, socialismo versus capitalismo. En el capitalismo, pues, es la dictadura de los más ricos. A veces se convierte en el capitalismo salvaje y esto tiene sus problemas en algunos países, sin mencionar cuáles. Tenemos el socialismo también, el socialismo salvaje, el comunismo tiene sus problemas. Entonces, en este rango de cosas tenemos que aceptar que todavía estos regímenes pueden, o este tipo de gobiernos pueden afectar la manera como se resuelve la pandemia. Y ya tenemos pues algunos factores económicos, los laboratorios, la bolsa de valores. Eso también influye en la enfermedad. Y está interconectado todo con la enfermedad somática, los recursos que hay, con el cuadrante subjetivo, cómo influyen en la persona, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante, cómo afecta eso a nosotros, a la cultura. Entonces es importante este cuadrante. Bueno, la medicina privada, los seguros médicos, la medicina socializada, todo esto va a influir en los recursos que va a contar el paciente o la persona, tanto en la prevención como en el tratamiento de esta pandemia. Es lógico pensarlo. También la disponibilidad de recursos en los países pobres, los países ricos. Tenemos países como en Latinoamérica, como mi país Venezuela, que está atravesando una grave crisis humanitaria y política, y eso conlleva que aparentemente influye sobre los riesgos de la pandemia, porque si bien pareciera que en los mapas mundiales no hay una incidencia máxima del virus, eso lo digo por los datos, no se sabe a ciencia cierta, pero pareciera que en otros sitios, pues, de Latinoamérica, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, hay números verdaderamente que asustan por su alta incidencia. Pero ahí influye mucho la pobreza. También en este cuarto cuadrante, que es el objetivo, que son el modelo, donde hay las teorías, entran las teorías sobre, digamos, el desarrollo del hombre. Por ejemplo, tenemos los teóricos, que son la teoría del sistema, que todo al final del sistema llega un momento que se estabiliza. Ahí nombro al ingeniero César Peña Vigas, venezolano, rector de la Universidad Tecnológica del Centro. Nombro las redes ecológicas. Los ecologistas cumplen una función importante porque todas estas cosas se interrelacionan entre sí. Calentamiento global, el smog, la contaminación de las ciudades, las partículas pequeñas favorecen el traslado del virus.
Todas estas cosas se interconectan. Nombramos a los filósofos españoles como Ortega y Gasset, que hace un cuadro muy importante en su libro de casi 100 años, La Revolución de las Masas, donde considera todos los sistemas de gobierno, incluidos las dictaduras, las oligarquías, los reinados. Entonces eso es importante, conectarlo, parece mentira, con el paciente, los países árabes, esos países petroleros. Es decir, cómo esto influye en la enfermedad, cómo esto influye. Y tenemos a John Dewey, el pragmatismo de John Dewey. Tenemos también si se quiere, a Marx con su teoría económica sobre la distribución de los recursos, ¿no? Entonces, bueno, esto solamente es un resumen, volviendo para concluir que este modelo médico de Ken Wilber, adaptado por nosotros a la enfermedad, que es una teoría de todo, se ha hecho para la economía, para la política, para la resolución de problemas de otra índole. Nosotros lo hemos adaptado a el campo de la medicina, lo desarrollamos y específicamente ahora lo presentamos como primicia en este foro para la pandemia del virus, que Dios mediante será solucionado en un futuro cercano. Muchas gracias pues por la oportunidad que me han dado, y a su orden por las preguntas, puede ser por correo electrónico o se dirigen directamente a Ana García Treyes, a su correo electrónico, por si hay alguna pregunta o alguna duda o un desacuerdo con lo que yo he expresado en este foro. Y un saludo a los brillantes ponentes que me acompañan en este foro también, y deseándoles pues que llegue al mayor número de personas posible. Muchas gracias.